Segunda Sala del Tribunal Constitucional en sesión, alegatos de admisibilidad, rol 3496. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, requirente don Cristian Andrés Encina Norambuena. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en sede de admisibilidad respecto del requerimiento deducido por el señor Encina Norambuena, en que se impugna tanto el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, así como el artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216 de penas sustitutivas, para que ello surta efectos en una gestión pendiente que se sigue en su contra actualmente ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en razón de la acusación que ha sido deducida en su contra por el Ministerio Público por su responsabilidad como autor en grado de desarrollo consumado de los delitos de porte y tenencia de arma de fuego prohibida, sancionados los artículos 13 y 14 en relación con el artículo 3º de la Ley de Control de Armas, así como el ilícito de porte ilegal de arma de fuego convencional, prescrito en el artículo 9 en relación con el artículo 2, todos estos precisamente de la Ley 17.798. Realizada la audiencia de preparación de juicio oral de estilo, los antecedentes fueron derivados a dicha judicatura oral en lo penal, en la que se desarrollará la audiencia de juicio oral el próximo 24 de julio, conforme rola a fojas 106 de estos autos constitucionales. En el contexto de dicha gestión pendiente, el actor plantea un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental. En estos autos, el requirente reseña que, de las normas impugnadas, de ser aplicadas, se produciría un resultado contrario a la Carta Fundamental, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena a aplicar bajo el marco abstracto establecido en cada tipo por el legislador, para luego denegar también la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, produciría desigualdad ante la ley, se tornaría en una discriminación arbitraria. Dichas cuestiones afectarían el derecho a un justo y racional procedimiento, tornándose estas como medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente configuran una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Cuestiones todas estas que solicita se toman en consideración al momento de fallar la admisibilidad planteada en esta sede por la parte requirente. A su turno, conferido los traslados en sede de admisibilidad a fojas 84, con fecha 7 de junio recién pasado, el Ministerio Público solicita se declare la inadmisibilidad de esta presentación en razón de concurrir, en su entender, la causal de inadmisibilidad prescrita en el artículo 84, numeral 5 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Expone el persecutor penal público que la gestión pendiente que se sigue en contra del actor consiste en una causa penal en que se ha presentado acusación en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego, tanto prohibida como convencional, dada la incautación de diversas armas y municiones proscritas por la ley. Se ha solicitado a este respecto la imposición de 3 penas de 4 años de presidio menor en su grado máximo. Así, no surgiría, expone, antecedente alguno que permita razonablemente entender una rebaja de pena desde el mínimo que establece la ley, que es lo que precisamente impediría el inciso segundo del artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Debe tenerse presente, expone, que el ilícito del artículo 13 tiene en abstracto una pena asignada que va desde el presidio menor en su grado máximo al presidio mayor en su grado mínimo, y de los antecedentes de la acusación, así como de los expuestos en la acción de estos autos constitucionales, no surgen antecedentes razonables que permitan presumir una rebaja desde el marco punitivo en abstracto. De esta forma, la norma del artículo 17b no puede tener incidencia alguna que sea decisiva en lo resolutivo de la gestión pendiente. Lo mismo sucede, agrega, con la impugnación que se efectúa al artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216. Refiere que la cantidad de armas y municiones incautadas es un dato que ha sido pasado de largo por el actor en su nivel de inaplicabilidad, lo que impide razonablemente estimar que esta regla tendrá aplicación decisiva. Por dichas consideraciones, solicita la declaración de inadmisibilidad en estos autos. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista los abogados que se han hecho parte en estos autos. Bien, tiene la palabra por el requirente el abogado don Juan Hernández Faúndez. Gracias, señoría. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por la parte requirente solicitando se declare la admisibilidad del recurso del requerimiento interpuesto por esta parte. Señoría, el cuestionamiento del Ministerio Público lo es con relación a la pena probable a aplicar, partiendo de la base del Ministerio Público
de la concurrencia de 3 delitos, en cuyo razonamiento se señala que esta parte lo ha omitido en el requerimiento respectivo. Lo cierto, señorías, es que hemos señalado precisamente en el requerimiento respectivo y hemos copiado la acusación realizada por el Ministerio Público y efectivamente mi cliente, Cristian Encina Norambuena, se encuentra acusado por su posible responsabilidad en 3 delitos de la Ley 17.798, tenencia de arma de fuego prohibida, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de arma de fuego permitida. Y el Ministerio Público ha solicitado una pena en el libelo acusatorio, y así consta en el auto de apertura, de 4 años de presidio menor en su grado máximo para cada uno de estos ilícitos. ¿Por qué creemos que es admisible el recurso? Porque precisamente la inconstitucionalidad que alegamos respecto del inciso segundo del artículo 17b de la Ley 17.798 dice relación con la imposibilidad, a partir de la aplicación de esa norma, de rebajar la pena conforme a los artículos 65 y siguientes, 67 y 68 en específico, del Código Penal. Y lo que señala esa norma es que esas normas no se aplicarán. Y en razón de dicha circunstancia, al no poder ser aplicadas, si es que se configuran 2 atenuantes respecto en favor de mi representado, no podría aplicarse las normas de los artículos 67 o 68, dependiendo del caso, y en ese sentido no podría rebajarse la pena a lo menos en 1 grado, que es lo que sostiene esta defensa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el marco penal rígido es de 3 años y 1 día a 10 años, o de 3 años y 1 día a 5 años, dependiendo de la norma, pero lo cierto es que si se admite la inconstitucionalidad en inciso segundo del artículo 17, letra B, se podrá aplicar entonces la regla general establecida por el Código Penal, esto de los artículos 65 y siguientes. Y concurre ya, y esto lo hago notar, también a propósito de la otra cuestión que es relativa al inciso segundo del artículo primero de la 18.216, por reconocerlo el propio Ministerio Público la atenuante de irreprochable conducta anterior en favor de mi representado contemplada en el número 6 del artículo 11 del Código Penal. De modo tal, señoría, que basta configurar la atenuante del artículo 9 del artículo 11 del número 9 del artículo 11 del Código Penal para entender que concurrirán 2 atenuantes. Y esta circunstancia, señoría, es relevante toda vez que concurriendo 2 atenuantes y no concurriendo agravantes, como lo señala el propio libelo acusatorio, es posible rebajar incluso, en el peor de los casos, las 3 penas pedidas por el Ministerio Público en 1 grado. Y en ese sentido, mi cliente podría ser condenado, encontrándosele culpable incluso de los 3 delitos, más allá de la teoría del caso que expondremos en el Tribunal Oral en lo Penal respecto a que estamos en presencia de un solo delito o que puede ser absuelto por otros 2. Lo cierto, señoría, es que independientemente de eso, aún siendo condenado y rebajando la pena, mi cliente podría recibir 3 penas de presidio menor en su grado medio. Y eso significa que opta a 3 penas de 541 días, que sumadas en total da una pena total de 4 años y medio aproximadamente, que hace procedente incluso la procedencia, incluso condenado en ese evento, de 3 penas, de un beneficio alternativo de cumplimiento de condena, que necesariamente va a ser la libertad vigilada intensiva. Si, por el contrario, no se estima inconstitucional la norma del artículo 17b, lo cierto es que obviamente las penas que se podrán aplicar estarán dentro de este marco rígido. Lo que sostenemos nosotros es que entonces la posibilidad de declarar inaplicable el artículo 17, letra B, inciso segundo, permite precisamente que el marco punitivo de mi representado, al momento de alegar en el artículo 343 la pena probable a aplicar, pues nos pueda permitir rebajar la pena en 1 grado, y al rebajar la pena en 1 grado, por cierto, señoría, mi cliente será beneficiado con una pena menor y también podría acceder a un beneficio alternativo de cumplimiento de condena. Desde ese punto de vista, el principio de relevancia contemplado en este numeral quinto del artículo 84 de la Ley Orgánica de este Tribunal se cumple precisamente en este caso concreto, dado que la pena a aplicar se verá afectada según se declare o no la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma del inciso segundo, el artículo 17 de la inciso segundo, y también la forma de cumplimiento de esta pena con un probable beneficio alternativo también va a ser influenciada por la declaración de inconstitucionalidad o no del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Por eso lo que solicitamos, señorías, es que se pueda entrar al fondo de este asunto, se pueda discutir respecto si en este caso particular corresponde o no declarar inaplicable dichas normas. Creemos que el requerimiento presentado cumple con los requisitos y creemos que sí. A contrario de lo que dice el Ministerio Público, sí hay una influencia en lo resolutivo del fallo, esto es en la pena a aplicar, toda vez que, señoría, si se llegan a declarar inaplicables estos preceptos, la pena de mi representado podrá ser rebajada en 1 grado, y eso es lo que se solicita. Gracias, señoría. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Ministerio Público don Hernán Ferrera por 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Esta persona que presenta el requerimiento de inaplicabilidad está acusada por 3 delitos, pero los hechos son más o menos los siguientes. La persona es descubierta portando un arma, una pistola de 9 milímetros con número de serie borrados, un arma prohibida. Luego es descubierto en la tenencia, en su domicilio, de una escopeta, también con el número de serie borrados, otra arma prohibida. Se le encuentra otro revólver Taurus, .357, también con el número de serie borrado, arma de fuego prohibida. Y por último, un revólver, calibre 38, .38, perdón, regular, con número de serie. Entonces, nosotros objetamos la admisibilidad de lo que se viene planteando acá, puesto que en el escenario en que estamos, que es con la acusación presentada, el conjunto de delitos impide, ¿verdad?, estimar que aún la irreprochable conducta anterior, que efectivamente está reconocida en la acusación, vaya a significar algún movimiento desde los márgenes que están establecidos en las penas. Entre otras razones, por la cantidad de delitos de que se trata. Hay que recordar, como ya he señalado, que por lo menos están involucrados en este episodio 3 armas prohibidas y una regular y municiones. Las municiones tampoco son pocas. Si bien no está acusado por este delito, da cuenta de una cantidad de armamento y de objetos ilícitos al tenor de la Ley de Control de Armas que es importante tener en cuenta. 46 cartuchos, .357, 300 cartuchos de 9 milímetros tenía esta persona en su casa. Bueno, los cálculos son los siguientes. Cuando hay varios ilícitos, las posibilidades de castigo son artículo 74, acumulación, ¿no es cierto?, material, con lo que evidentemente por cada delito llegamos a una pena que impide pensar que una disminución vía artículo 11, número 6 del Código Penal pueda rebajarse en algún grado que admita discutir, ¿no es cierto?, por ejemplo, una pena sustitutiva. Artículo 75, otra alternativa, que esto constituya un hecho que represente diversos delitos, con lo cual efectivamente hay un efecto penal que disminuye, pero que en este caso supone poner la pena mayor del delito más grave. En estos casos son delitos de porte o tenencia de armas de fuego prohibida, que está entre 5 años y 1 día y 10 años. Y la otra alternativa también, artículo 351 del Código Procesal Penal, ocurre exactamente lo mismo, si bien tiene el efecto de atenuar la respuesta penal, en la medida en que se aplican estas disposiciones, igualmente supondrían superar los 5 años y 1 día de castigo, puesto que en el caso del 351 se trataría de la pena de un delito aumentada en 1 o 2 grados, según dice esa norma. Por lo tanto, todas estas consecuencias que tienen que ver con la cantidad de armamento que se encuentra en esta causa y por la cual se imputa y se acusa a esta persona, impiden verificar que un 11 número 6 vaya a tener las consecuencias que se le pretende atribuir acá. No hay ningún elemento en el proceso y en el requerimiento que permita vislumbrar que va a haber otro tipo de atenuantes a este respecto. Nos parece que el juzgamiento del examen de admisibilidad corresponde hacerlo justamente en la etapa en que está proponiendo la defensa en este caso, y aquí lo único que tenemos en definitiva para discernir este problema y verificar si es verdad decisiva o no una disposición legal es justamente los elementos que nos entrega el propio requerimiento y los elementos que tenemos en la gestión pendiente. Y estos indican que estamos frente a diversos delitos, una cantidad de armamento que llama la atención, digamos, no es un caso de porte único de un arma o de municiones, sino que hay varias armas comprometidas en este caso, y por lo tanto los cálculos posibles de pena en nuestro juicio no permiten en este caso vislumbrar, como digo, que vamos a estar en un escenario donde vamos a disminuir pena y nos vamos a encontrar en el tope que establece el artículo 17b. Respecto de la ley 18.216, la cantidad de penas también, ocupando cualquiera de los mecanismos aludidos, nos va a dejar en una entidad superior a los 5 años y 1 día. Por separados, todos ellos, además, constituyen una cantidad de ilícitos y de tiempo, ¿no es cierto?, de sanción, que tampoco permite estimar que a este respecto la limitante que establece hoy en día el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 vaya a tener efectivamente una función limitadora en este caso, desde que las penas que se obtendrían en nuestro concepto por los distintos ilícitos comprometidos impedirían igualmente entregar o sustituir la sanción privativa de libertad.
Por todas estas razones nos parece que no hay elementos entregados en el requerimiento y por el contrario el caso no nos pone en una situación en que aparezcan los preceptos cuestionados como decisivos en una futura decisión de un tribunal oral sobre la sanción que corresponde que cumpla esta persona y la forma en que ésta a su vez debe ser cumplida. Motivos por los cuales pedimos que se declare inadmisible el requerimiento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Señores ministros, señora ministra, ¿tienen preguntas que formular? Ministro García. Yo tengo una pregunta a ambos, simplemente para entender los ejercicios de estimación de las penas. Aquí hay 4 armas, sobre los hechos no hay mayor disputa, digamos, no hay disputa. Lo que quisiera es escuchar el raciocinio que subyace a esta idea de que aquí hay 3 delitos, en circunstancia de que hay 4 armas, la naturaleza de que los delitos son consumados y que en relación a estos 3 delitos, en estas circunstancias de los delitos se pide por cada uno de ellos 4 años y si esas especificaciones de las solicitudes de 4 años ya incorporan la atenuante del 11 número 6 del Código Penal. La tenencia de munición no constituye otro delito distinto de acuerdo al artículo 9 de la ley. ¿A los dos, ministro? Sí. Ministro, el abogado requirente. Gracias, señoría. Lo cierto, señoría, es que la acusación que se reporta lo ha sido por 3 delitos, efectivamente. Por un delito de porte de arma de fuego prohibida, por un delito de tenencia de 2 armas de fuego prohibidas que estaban al interior del domicilio y por un delito de tenencia de arma de fuego permitida, que es decir que tenía el número de cierre, los otros 2 números no tenían el número de serie. Se entendió por el Ministerio Público y también por la defensa, de acuerdo a las conversaciones con el fiscal titular en su tiempo, don Alex Cortés, de que se entendía subsumida la conducta de la tenencia de las municiones en la tenencia de las armas de fuego, toda vez que todas las municiones incautadas correspondían precisamente a los calibres de las armas incautadas. Desde ese punto de vista se entendió de ese modo y por esa razón, vía subsunción, es que no se acusó particularmente por las municiones. En cuanto al ejercicio de la pena probable a aplicar, señoría, lo cierto es que hay cuestiones de hecho que serán discutidas en el Tribunal Oral en lo Penal, que llevarán a pedir por parte de la defensa la declaración de que concurre el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal con relación a estas armas. Y ello fundamentalmente, señoría, en base a 2 disquisiciones. La primera es que las armas incautadas al interior del domicilio lo fueron luego que mi representado, Cristian Antonio Encina Norambuena, una vez detenido por el arma de fuego que portaba en la vía pública al frente de este domicilio, le señaló a los funcionarios policiales que al interior había efectivamente más armas y accedió voluntariamente al ingreso a su domicilio a fin de que pudieran incautar estas armas de fuego. De otro modo, señoría, la policía no hubiese tenido facultades para ingresar a este inmueble, sumado a esa circunstancia a una eventual declaración autoinculpatoria de don Cristian Encina Norambuena, que normalmente ha sido estimada por parte de los tribunales orales en lo penal como suficiente para estimar que ha habido cierto grado de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y por lo tanto creemos que al final del juicio, en la audiencia del artículo 343, nosotros podremos alegar efectivamente que los antecedentes entregados en el juicio permitirán dar cuenta de una atenuante distinta del artículo 11, número 6, ya reconocida, que es el artículo 11, número 9. 4 armas, eso es lo que le formuló Así el es, ministro señor. García. Así es. Ese es el hecho. Sí, ese es el hecho, 3 delitos por 4 años. Lo que sostenemos nosotros, en donde está la influencia, es que concurriendo otra atenuante, que solo puede ser declarada por el Tribunal Oral en lo Penal, como es la atenuante del artículo 11, número 9, concurriría en este caso 2 atenuantes y no concurrirían agravantes. Y en Muy ese bien. caso, la Muy ley bien. lo que ordena, a juicio de esta defensa, es que se puede rebajar la pena en un grado, lo que ya tiene influencia en la pena probable a aplicar, pero además esa rebaja permite estar en el grado inferior, esto es, una pena de presidio menor en su grado medio, que va de 541 días a 3 años. Estamos bien. Y con 3 penas de 541 días, ¿cierto?, es probable aplicar una... serían Muy 4 bien. años y medio y estaríamos menos de 5 años para los efectos de la ley 18.216. Eso es lo que Colega, nosotros sostenemos que hace mu- admisible el recurso. Muy bien. Colega Ferrera.
Sí, primero respecto de la munición, bueno, yo creo en lo personal que efectivamente puede constituir un ilícito aparte, pero me quedo yo en este caso con la acusación. El fiscal, y es una solución que además se ocupa habitualmente en los tribunales, cuando hay tenencia y el arma se subsumen y se castiga por un solo delito, es un uso habitual, y en este caso el fiscal eso fue lo que hizo, ¿no? A mí me parece que las cantidades de municiones a lo menos daban para haber acusado aparte. Pero respecto de la forma en que está planteada la acusación, lo que hizo el fiscal fue separar por distintos ilícitos, porque lo que hay primero es artículo 14, un porte de arma de fuego prohibida, y lo considera como un delito. Y efectivamente después en la tenencia se encuentran dos armas prohibidas, artículo 13, entonces uno el ilícito artículo 14, artículo 13, dos armas prohibidas y un delito artículo 9, tenencia de arma regular, con número de serie, que sí. Y por eso la pena la pide en los términos antes mencionados. Cualquier otra solución respecto de estos ilícitos en cuanto a considerarlos y cómo, la forma en que juegue y se determinan las penas en nuestro concepto, tratándose de ilícitos distintos, lleva a soluciones en las que nos parece no van a jugar ningún rol decisivo las normas cuestionadas. Y la pregunta sobre si ya incorpora en la solicitud de 4 años la irreprochable conducta anterior. Sí, todas están las armas prohibidas, están evidentemente más bajo, digamos, considerando el 11 número 6, porque todavía podía un grado más si es que no hubiera atenuante. Respecto de las armas regulares, está igualmente dentro de los 4 años, que es el mínimo, ¿no es cierto?, del grado donde está la pena, justamente por el 11 número 6 que fue reconocido en la acusación. Muy bien. Bien. Ministro Letelier. Gracias. Al abogado de la parte requerente, ¿qué medida cautelar tiene su representado? Actualmente sería con fianza real, un depósito de 3 millones de pesos. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Terminada la audiencia. Gracias. Muchas gracias, señoría, que tengan un muy buen día.